Hola amigas y amigos, deseando que estén en buen estado de salud y que se preparen para afrontar los días que vienen de la mejor manera. Tenemos que hacerlo, tenemos que resistir. Parto con el programa de hoy leyendo una información que ustedes ya deben haber visto en la prensa, pero les voy a leer el documento oficial que sacó el Departamento de Estado norteamericano. Voy a irlo traduciendo sobre la marcha, me perdonarán si hay demoras o errores. Dice que el Departamento de Estado anunció hoy día, esto es ayer, una serie de recompensas contra información que lleve al arresto o convicción, condena, o no condena, sino que acusación, de ciertos venezolanos, respecto a los cuales el Departamento de Justicia produjo hoy día algunas demandas o acusaciones por sus papeles en el tráfico internacional de drogas. Estas personas son Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello Rondón, Hugo Carvajal Barrios, Cliver Alcalá Cordones y Tarek Zaidan el Alzami Mata. Continúa diciendo esto: el pueblo venezolano merece un gobierno representativo, responsable y transparente que sirva a las necesidades del pueblo y que no traicione la confianza del pueblo, aceptando o empleando oficiales públicos, funcionarios públicos que estén metidos en el tráfico ilícito de narcóticos. Los Estados Unidos está comprometido en ayudar al pueblo venezolano a restaurar la democracia a través de elecciones libres que proveerán con ellas un liderato competente y honesto. El departamento está ofreciendo una recompensa de $15 millones para información relacionada con Nicolás Maduro Moros, el presidente del cartel. El departamento también está ofreciendo una recompensa de 10 millones por información relacionada con Diosdado Cabello, presidente de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, el general retirado Hugo Carvajal Barrios, ex director de la inteligencia del ejército de las Fuerzas Armadas venezolanas, o el Cliver Alcalá Cordones, mayor general retirado del ejército venezolano, y Tarek Zaidan el Alzami Mada, ministro de Industria y Producción Nacional. Mientras mantienen posiciones claves en el régimen de Maduro, estos individuos han violado la fe pública, facilitando el embarque de narcóticos desde Venezuela, incluyendo el control sobre aeroplanos que despegan de bases aéreas venezolanas, y también controlando rutas de la droga a través de puertos en Venezuela. Estas recompensas son ofrecidas bajo los auspicios, podríamos decir, de un programa del Departamento de Estado para capturar a este tipo de delincuentes. Más de 75 traficantes mayores, grandes traficantes de droga, han sido traídos a responder ante la justicia con este programa que se llama Narcotics Reward Program, programa de recompensa para narcóticos, o para apresar narcóticos, más bien dicho. Desde que empezó en 1986, el departamento ha pagado más de 130 millones de dólares en recompensas por información que condujera a las aprehensiones, a los arrestos. Y algunas cosas más. Bueno, esto es francamente inédito. El presidente de un país es puesto en esta situación. Faltó que pusieran estos carteles que uno ve en las películas o las novelas del oeste: recompensa por fulano de tal, vivo o muerto. Es lo único que está faltando. Y bueno, el supuesto tráfico de drogas que hay en Venezuela, o sea, el tráfico de drogas que hay en Venezuela, no supuesto, que hay en Venezuela, estaría controlado por un cartel del señor Maduro y los demás que menciona este documento,
un cartel que se llama de los soles, que habrían ya exportado por estos diversos medios aéreos o marítimos más de 250 toneladas de cocaína. O sea, estamos hablando, como bien dicen los opositores del gobierno Maduro, del narcoestado venezolano. ¿Qué van a decir de esto los partidarios de Maduro en Chile? Que no son pocos, ¿eh? El Partido Comunista en masa lo apoya. Vamos a ver qué dicen las caritas bonitas del Partido Comunista respecto a esto. Tellier en general no se asoma para nada. Él maneja desde la sombra a su... ¿Qué van a decir gente del Frente Amplio? Ahí creo que hay distintas opiniones. ¿Qué va a decir Alejandro Navarro? Bueno, Alejandro Navarro parece que está en la nómina, así que tendrá que decir algo contra, por supuesto, el imperialismo norteamericano. Es asombroso, y aún tomando en cuenta que uno sabe el grado de obsecuencia, de ceguera, y a veces de franca estupidez, o a veces de estar comprados que tiene gente de izquierda con el régimen de Maduro. Es impresionante. Uno sabe que es impresionante. Pero aún así, cada vez que uno vuelve al tema y se entera de nuevas salvajadas del régimen venezolano, que hasta la señora Bachelet, que es mujer de izquierda, como todos sabemos, comunista, es comunista. Eso de socialismo era una chapa más amorosa cuando empezó a hacer política en Chile. Aún ella, en su calidad de alta comisionada a los derechos humanos, el premio gordo que se ganó después de obedecer las instrucciones de funcionarios de Naciones Unidas respecto a las inmigraciones en Chile, hasta ella ha tenido que intervenir suavemente, tardíamente, tibiamente, a regañadientes, pero ha tenido que hacerlo. Pero recuerden ustedes siempre lo siguiente. Esto es más o menos lo mismo que sucedía allá por el siglo XV en Europa, cuando los críticos de la Iglesia señalaban las evidentes corrupciones y situaciones escandalosas que vivía la Iglesia como institución. Pero los que defendían la Iglesia estaban dispuestos a aceptar todo eso porque había un bien superior a la corrupción de los papas o de los cardenales o de los obispos o de quien fuera. Y ese bien superior era el bien superior de mantener a la Iglesia indemne, viva y cumpliendo su función como la llave que abre o no, según el caso, las puertas del cielo. El intermediario entre el hombre, los hombres y las mujeres, por supuesto, me apresuro a decir, y Dios. Había un bien superior que era necesario custodiar y por consiguiente se estaba dispuesto, aunque fuera regañadientes, a aceptar todos esos males. Y cuando yo por lo menos me acuerdo cuando era joven, y en la universidad se discutían los temas con gente más de izquierda que yo. Yo era de izquierda en esa época, pero con muchas dudas, con muchos peros. Cuando se discutía, por ejemplo, con compañeros de esa época, algunos de los cuales murieron después durante el régimen de Pinochet, un tal Peredo, por ejemplo, quizás algunos se acordarán de él, era un dirigente comunista en la Escuela de Sociología de la Universidad de Chile en los años 70. Cuando se discutía y se les manifestaba los crímenes de Stalin, la situación de la invasión de Praga, de Checoslovaquia, cuando hubo el 68 un intento de revuelta, cuando se les indicaban todas esas cosas, lo más que uno podía obtener de ellos era el que dijeran, bueno, sí han habido abusos, tal o cual personaje del régimen comunista de aquí o de allá ha desatado un culto a la personalidad. Esa era la acusación mayor a la que se llega, el culto a la personalidad. En otras palabras, el problema no era el sistema que generaba sistemáticamente a estos monstruos, que generaba estas conductas, sino que era al revés. El régimen estaba perfecto. Lo que pasa es que había alguien que había iniciado el culto a la personalidad. La culpa era de un individuo. La culpa era del que estaba a cargo. Así razonaban estas personas que al mismo tiempo aseguraban que su teoría sobre el mundo podría ser llamada socialismo científico. Eran tan científicos que la culpa de todos estos
de todas estas aberraciones sistemáticas y estructurales, no, eran culpa de alguien que se había dejado arrastrar por el culto a la personalidad. Así que no me cabe ninguna duda que aquí podrían decir lo mismo. Llegado al caso, yo me imagino a varios comunistas diciendo, bueno, en realidad Maduro la ha andado cagando, se le pasó la mano, es medio tonto, es medio esto, es medio lo demás allá, pero el principio, el gobierno, el Estado que se creó, el Estado bolivariano, es un bien en sí y por lo tanto hay que defender de todas maneras a Maduro, porque si no se permite que se haga daño y que el imperialismo dañe este principio superior y maravilloso que es el socialismo bolivariano. Así razonarían. Bueno, dejemos eso de lado y vamos ahora a mi primer bloque, si ustedes me lo permiten, por favor. Y mi primer bloque parte con los abogados Salinas y Ojeda, abogados que tienen un buffet que se llama así, Salinas y Ojeda, su sitio es salinasyojeda.cl. ¿Cuál es la gracia de Salinas y Ojeda? Esta, son especialistas en casos civiles, derecho civil, el derecho que tiene que ver con problemas no de penales, no de crímenes, asesinatos o cosas así, ni tampoco laborales. Todas las demás situaciones, por ejemplo, temas de familia, temas de herencia, temas de divorcios, de separaciones, tuición del niño, contratos, qué sé yo, miles de cosas, muchas. Ellos son expertos, se dedican hace tiempo a esto y por consiguiente, como sucede con todo especialista, lo hacen muy bien y tienen una alta tasa de éxito. salinasyojeda.cl, no se deje arrastrar por consejos de alguien que no sabe. A la gente le gusta dar consejos para parecer como que saben. Y la verdad es que no tienen ni idea ni dónde están parados muchas veces. Y continúo con eljardinero.cl, esta empresa familiar que cuida, mantiene, amonona su jardín. Llevan años en esto, puede ser un jardín institucional también. Ustedes dirán, no estamos en una época para jardines. Yo creo al revés. Esta es una época en que vamos a estar, no solo ahora, sino que en el futuro, probablemente más en casa, van a cambiar algunos de nuestros hábitos de vida y el jardín se va a hacer más importante porque lo vamos a ver, lo vamos a disfrutar. Ellos lo saben mantener muy bien, lo saben arreglar muy bien, dan consejo, en fin, pueden hacer muchas cosas por su jardín y si usted los llama, se pone de acuerdo con ellos para la mantención del suyo y les dice que conocieron esto por mí, por el Villegas, le van a fumigar o fertilizar lo que sea necesario gratis su jardín. Y no olviden, estimados amigos, lavar bien su ropa en estos tiempos y para eso el mejor detergente es el de Lavo Club. ¿Por qué es el mejor detergente? Bueno, lava muy bien, primera cosa. Segundo, es hipoalergénico, no le va a molestar la piel ni cuando lo está usando ni después por las moléculas que puedan quedar de detergente en la ropa, siempre pasa eso. Y puede irritar la piel a personas de piel muy sensible. Este es hipoalergénico, no ocurre eso. Es biodegradable, no contamina el medio ambiente. Y como viene en este envase de plástico grande que les he mostrado tantas veces, usted lo pone al lado de la lavadora, en una repisa, y es muy fácil de usar. Lo tiene ahí mismo, va sacando 10 litros que le duran mucho tiempo. Cuando se termina o se está terminando, usted llama a Lavo Club, le van a traer a su casa, no tiene que moverse. A su casa le traen otro tanque lleno, se llevan el vacío que va a ser usado para otra familia y así estos tanques no van a dar al medio ambiente. Por todos lados, puras ventajas. Lavo Club. Ahí están los teléfonos, ahí están las ciudades que atiende Lavo Club. Yo he estado tratando de prever, adivinar, imaginar, sospechar cuál va a ser el futuro del planeta y de nuestro país después que esta pandemia se aminore su curso y se decrete en todas partes que el asunto está superado, aunque en realidad, técnicamente hablando, los virus que han emergido en algún momento no terminan, no desaparecen del todo, pueden estar ahí latentes en alguna parte y volver a aparecer. Y de hecho eso ha ocurrido históricamente, algunas veces, otras no. En todo caso, va a haber un momento en que se va a decir, se acabó esta cuestión, volvamos a la normalidad. Pero ¿qué clase de normalidad vamos a volver? Yo estuve estudiando un estudio que hizo un experto de verdad, no esos que consultan la prensa, antes de esta pandemia, mucho antes, así que tiene el valor de un estudio haciendo una predicción sobre lo que podía pasar, hecho
antes. O sea, no aprovechándose del pánico para parecer como el chico listo del barrio, no. Fue hecho antes, por allá por el 2010, 2009, más o menos. Y tenía que ver con un estudio de qué había pasado con la pandemia de 1918, la llamada influenza española o gripe española, que mató entre 50 y 100 millones de personas. Esto significa que si la actual pandemia tuviera más o menos la misma letalidad, tendríamos que, considerando la población actual y los contactos, podríamos llegar a los 400 millones, pero que no ocurra por ningún motivo. Estuvo haciendo un estudio qué pasó, cómo fue tratada, en qué ciudades, dentro de Estados Unidos, qué ciudades fueron las más afectadas, cuál fue la diferencia entre el campo y la ciudad, qué ciudades fueron, qué medidas se tomaron que tuvieron algún efecto positivo, y cuál fue el efecto económico de esta pandemia. Bueno, las conclusiones de él son muy interesantes. Él estudió millones de estadísticas, tasas de mortalidad por ciudad, dentro de ciudad por barrio, por raza, por nivel de ingreso. Y conclusiones. Primero, allí donde se tomaron medidas de control de distanciamiento social a tiempo y se mantuvieron en el tiempo, esa es una cuestión que insiste este estudio. No se saca nada con que en un primer momento de entusiasmo, porque esto no causa entusiasmo, sino que de preocupación, de responsabilidad, se aplica una medida en forma estricta. Si a la semana o dos se empieza todo a relajar, él estudió qué pasó en ciudades en que ocurrió eso. Por ejemplo, se decretó una cuarentena estricta, pero a la semana se dijo, ya está bueno, y soltaron las medidas, o la gente empezó a no obedecer las medidas, y entonces no solo la gripe volvió, sino que volvió con más fuerza. ¿Qué pasó con la economía? En este estudio se reconoce que no hubo tantos datos económicos. El estudio se tuvo que basar sobre todo en una enorme cantidad de información puntual sacada de medios de prensa, pero estoy hablando de cientos y miles de artículos, etcétera, de medios de prensa de todo Estados Unidos que terminan dando más o menos una imagen. Y la conclusión que saca este señor con los datos que hay es que los efectos económicos fueron sumamente severos, pero solo en el corto plazo. Es decir, por ejemplo, tiendas que, según la información de un diario, habían dejado de percibir 2/3 de sus ingresos. Empresas que habían quebrado y habían quedado tal número de personas sin trabajo. Cosas como esa, cientos, miles. Pero, ¿qué ocurrió cuando la pandemia dejó de ser una pandemia propiamente tal y se aletargó? La recuperación fue muy rápida. Y estamos hablando de 1918, cuando los ritmos eran bastante más lentos. En 1918, naturalmente, había telégrafo, había teléfono, había radio, no mucha, pero había radio, digamos, a nivel del público, radios comerciales, receptores de radio, habían trenes, autos, vehículos, pero no había internet, no había computadora, no existían los medios para que las transacciones de todo orden, las transacciones comerciales, las transacciones financieras, la toma de decisiones, la aplicación de decisiones, tuviera la velocidad que tienen hoy en día. Naturalmente también no había vuelos comerciales, y por lo tanto la peste se demoró un poco más, pero no mucho más, porque no hace diferencia para una plaga que va a durar meses si el tiempo en que se demora un contagiado en llegar de un lado a otro de 2 días porque se fue en tren o de 2 horas porque se fue en avión. Al final viene siendo bien parecido el efecto. De manera tal que si las conclusiones y los estudios que hizo este señor para el 1918 más o menos se repiten ahora en el 2020, lo que tendríamos sería una cantidad importante de muertes, pero no necesariamente tantos millones,
pero no sabemos, seamos francos, no sabemos. Hay más recursos, pero no muchos más recursos. Los recursos que se usaban en 1918 eran, igual que ahora, y ustedes pueden ver fotografías, las mascarillas, las restricciones, el distanciamiento social, las camas para los que estaban en peor estado, pero tal como ahora no había un remedio contra la influenza española, como no lo hay ahora para la pandemia. Quizás marginalmente haya mejores medios para rescatar a personas mayores que tienen problemas respiratorios severos, los ventiladores mecánicos. Pero eso es bastante marginal. Es bastante marginal porque la mortalidad fue muy diferente en 1918 a cómo es ahora. En 1918 la influenza española mató más gente joven que gente vieja. Mató más gente entre los 20 y los 40 años que más vieja que eso. Afectaba con más fuerza a personas con un sistema inmunológico más fuerte. Miren ustedes qué cosa más curiosa ahora, exactamente al revés. Afecta a los mayores, porque los mayores tenemos, me tengo que incluir en el grupo, un sistema inmunológico menos fuerte. Pero en cualquiera de los dos casos, lo que tenemos es un cuadro de no muchos más recursos hoy en día, en términos de remedios efectivos, por lo menos hasta este minuto, contra la pandemia. Tenemos más o menos lo mismo que había en 1918. El distanciamiento, las camas, los hospitales, las mascarillas. Si ustedes ven fotos se van a dar cuenta que es muy parecido. Y quizás había también una cosa diferente, que yo la he mencionado en un programa, en el sentido de que la concepción que había acerca de las enfermedades era distinta a la que hay ahora. Ahora, la sensación de las poblaciones en cuanto que tienen un derecho absoluto a la salud y que el Estado tiene que hacer todo, lo habido y por haber, para cuidar su salud, es mucho más fuerte que en 1918. En fin, tomando en cuenta todo este estudio de este señor, uno podría prever entonces que la recuperación económica no va a ser un tema de muchos años, como algunos pesimistas andan diciendo que esto va a afectar por años de años la economía mundial. Yo no lo creo. O sea, siguiendo los datos del 1918, no tendría por qué. Siguiendo incluso los datos de otras situaciones catastróficas en que una nación o varias naciones han sido completamente destruidas y arruinadas, por ejemplo en el caso de una guerra. Tenemos el caso de la Segunda Guerra Mundial. Alemania quedó absolutamente destruida. No es solamente que su economía quedó destruida, no es solamente que sus fábricas quedaron destruidas y otras se las llevaron los rusos, se llevaron fábricas completas a su país. Las ciudades, hasta a nivel de pueblos muy pequeños, fueron bombardeados y quedaron destruidos. Ustedes seguramente más de una vez han visto fotografías de cómo quedaron las ciudades alemanas. Bueno, ahí tomó unos pocos años, pero también la destrucción fue infinitamente mayor que la pérdida de vidas y de actividad económica que va a producir la pandemia. Porque la pandemia está afectando la economía nuestra y mundial, porque la gente no puede ir a trabajar o porque no hay mercado, pero nos están destruyendo las instalaciones físicas. Tampoco está muriendo tanta gente. En Alemania murieron millones de personas, solo en Alemania, y millones de personas en las edades más importantes para el trabajo, gente joven, gente de mediana edad. Y ya a principios de los años 50 Alemania estaba exportando los famosos Volkswagen, los Beetle, el Beetle, el escarabajo. Se recuperaron. Las recuperaciones económicas suelen ser bastante rápidas por la simple razón de que está en juego la supervivencia de las personas y se reconstruye más o menos rápido. Y hoy en día yo creo que esto va a ser aún más rápido de lo que pudo ser en 1919, 1920. De hecho, recordemos, en el propio Estados Unidos, que antes de la crisis de 1929, el gran crash de 1929, la economía norteamericana en los años 20
muy poquito después que se acabó la influenza española, la economía norteamericana era un avión. De hecho, es una de las razones por la cual hubo el crash del 1929, porque se sobreextendió la economía norteamericana. Pero eso ya es un tema más técnico para los economistas, lo voy a dejar de lado. El punto central que quiero hacer es que no vamos a afrontar ni como planeta ni como país un estado de cosas que dure en la ruina años de años de años. No. La recuperación ahora va a ser más rápida, vamos a ver transformaciones, por supuesto, pero las transformaciones ofrecen nuevas oportunidades también. Hay trabajos que van a terminar por desaparecer, como por lo demás siempre están desapareciendo por el puro cambio tecnológico. De hecho, en los 10 últimos años, cuestión de mirar a nuestro alrededor, de recordar lo que era este país hace 10 años, incluso hace 5, y ver cómo ciertas actividades o han desaparecido o están literalmente con una pata en la tumba y la otra en una cáscara de plátano, digamos, y cómo han aparecido unas nuevas. Esto va a acelerar ese proceso y vamos a ver lo que algunos creen incluso que va a ser una nueva era de prosperidad, un rebote fantástico. Ahí no me pronuncio si va a haber un rebote fantástico, pero sí me pronuncio en que no vamos a tener una depresión que dure años de años. Vamos a tener una recesión, pero no vamos a tener una depresión. La diferencia entre un término y otro, ustedes saben, la recesión es una situación de menor actividad económica que dura unos cuantos meses, quizás un año. La depresión es un tema que abarca más. Por ejemplo, después del crash de 1929, se podría decir que todos los años 30 se vivieron en un estado depresivo de la economía planetaria. No estoy enfermo. Estas toses mías resultan de que me trapico. Tengo un problema desde niña que se llama quiasma faringio. De repente hay una valvulita que no se cierra bien y me entra saliva donde no corresponde. Pero estoy bien. Estoy regio. Y por lo demás estoy encerrado en mi casa, así que no se preocupen. Permítanme ir ahora a otro bloque comercial. Este es el momento, estimado amigo, no me imagino ninguno mejor para vender el millaje que tienen acumulado ustedes por sus vuelos. kmmillas.cl. KM Millas es una página en la internet donde usted entra y le van a comprar las millas acumuladas. Recuerde que ese kilometraje acumulado tiene una duración. Las empresas, pasado cierto lapso, lo hacen desaparecer y usted se queda con cero. Agrega eso que en estos tiempos no se puede ir a ninguna parte, así es que más vale, estimado amigo, que entre a KM Millas y venda su kilometraje. Y si usted quiere invertir en Estados Unidos, no sabe cómo, por dónde empezar. Bueno, empiece entrando al sitio inviertaenusa.cl. Inviertaenusa.cl, lo van a llevar de la mano a aprovechar un montón de oportunidades de inversiones inmobiliarias en todas partes de Estados Unidos, especialmente en Detroit, donde hay unas ofertas impresionantes, muy buenas. Casas, por ejemplo, estupendas, a menos de 40 palos. Y no solo en Detroit, sino que en muchas ciudades norteamericanas usted puede comprar negocios que están funcionando. Usted puede también hacer inversiones inmobiliarias, por supuesto. O sea, mobiliarias. Inversiones financieras con inviertaenusa.cl. Usted puede ser ayudado por ellos a sacar una cuenta corriente en un banco, a obtener un crédito hipotecario una vez que sacó esa cuenta. Usted puede ser ayudado para tener una visa de residencia en Estados Unidos por las inversiones que ha hecho. La persona que invierte en Estados Unidos tiene muchas más facilidades para obtener una visa de residencia. Así que todas las oportunidades son muchísimas más en inviertaenusa.cl. Y a propósito, volviendo allá a cosas más específicas de Chile, ustedes ya saben que yo particularmente entré ayer jueves, para mí hoy, en cuarentena, ya no me puedo mover de la casa, en realidad no me movía mucho ya tampoco. Otras comunas van a entrar a eso, eventualmente van a ir entrando
varias comunas, muchas comunas. ¿Cuánto tiempo van a estar en esa situación? Esa es la pregunta del millón, no tengo idea. Se habla de 7 días y después iremos viendo si continúa o no. Aquí hay que mantener un equilibrio muy difícil de mantener, pero hay que mantenerlo, hay que hacer el esfuerzo entre el tema salud y el tema económico. Porque si las medidas para rescatar a la población del virus son tan extremas que echan abajo la economía, el remedio va a ser peor que la enfermedad. Entonces hay que graduar, sin dejarse arrastrar por las gritaderas, por los escándalos, por los pavores o por, qué sé yo, por lo que sea. Bueno, dentro de ese cuadro, finalmente se ha determinado que no pueden haber en este proceso, en este periodo, despidos por fuerza mayor. No pueden haber. Por si acaso usted estaba temiendo eso. No pueden haber despidos por fuerza mayor. ¿Qué significa esto? Significa que algunas empresas, no sé cómo se las van a arreglar si están realmente ya, digamos, agonizando o en una situación muy difícil. Pero esa es la ley. No se puede echar a las personas de esa manera. Y yo quiero plantearles una pregunta a ustedes. ¿Cómo creen que va a ser el planeta y específicamente nuestro país? ¿Qué cambios y en qué grado esos cambios van a ser después que termine esta crisis de salud? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, para ir a la cosa más inmediata? ¿Qué va a pasar con el plebiscito de octubre? Ya la fecha está dada, me entiendo que es el 23, 25 de octubre, uno de esos 2 días. ¿Va a ser relevante para Chile el plebiscito? Estoy hablando para la población en general, ¿no? Para los juristas, para los revolucionarios o los contrarrevolucionarios, para los políticos, que para ellos siempre es vital este tipo de temas. Para la población en general, ¿va a estar en un lugar prioritario de sus mentes el tema del plebiscito? Si lo va a estar todavía, ¿va a ser más o menos que ahora? ¿Se van a crear situaciones que van a ser más urgente el plebiscito o menos urgente? Si el ánimo de la población cambia, como me imagino que va a cambiar, así que el sí cambia, podemos dejarlo de lado, va a cambiar. La pregunta es, ¿para dónde? ¿Para qué lado? ¿Va a favorecer esto a la izquierda? ¿Por qué podría favorecer a la izquierda? ¿En qué sentido la gente podría creer o considerar que entrar en un proceso que tampoco es instantáneo, sino de 2 años, para formular una nueva constitución? ¿En qué sentido la gente podría suponer que eso los va a favorecer o va a beneficiar al país? Habría que preguntarse si siquiera la gente se va a hacer esa pregunta, sino que simplemente van a reactivar las mismas ideas, los mismos ánimos que tenían hasta antes de la pandemia, como si no hubiera pasado nada entre medio. Y lo mismo cabe preguntarse para el otro lado, si acaso va a favorecer al rechazo, ¿por qué habría de favorecerlo? ¿En qué sentido? ¿Acaso porque el gobierno, cosa que hasta ahora ha hecho, ha demostrado gran velocidad y eficiencia en lo que está haciendo? Porque el país ha reaccionado bien. Y quiero hacer un paréntesis respecto a eso, porque cuando uno lee lo que está sucediendo en países que supuestamente debieran estar en mejores condiciones porque son, primero, más ricos que nosotros, y segundo, no tienen esta maldición para el señor Fernando Hacha de un Estado neoliberal, sino que tienen un Estado mucho más ayudista de la gente, mucho más preocupado de la gente en teoría, incluso gobernado por partidos de izquierda, como en España. Pero España es el país europeo con el segundo número de muertes. Está la crema en España. Hasta el momento en Chile, cuando uno mira la reacción del Estado, todo lo que se ha implementado en términos de medidas, y no solamente de medidas administrativas, sino que equipamiento físico, cómo se ha coordinado un montón de decisiones en todos los planos, cómo ha reaccionado también el mundo privado, porque no olvidemos eso. Cuando uno mira
y lee en la prensa cómo, por ejemplo, un supermercado tras otro, otras grandes tiendas, se han organizado y han tomado medidas de todo orden, de en qué momento desinfectar, de en qué momento abrir la tienda, a quiénes atender a tales horas, qué distancia, cómo manejar a la gente que entra y que sale, cómo van a funcionar las cadenas de distribución. Bueno, uno casi se pone chauvinista y dice, por Dios, finalmente, y a pesar de todo este país tiene muchas más capacidades organizativas que otros. Y esas se revelan en tiempos de crisis donde no hay espacio para tontería. Y el mundo privado y público reaccionan bien, y reaccionan rápido, y las cosas se organizan, y la gente se organiza. Es bastante notable eso. Y dígolo porque como este problema es mundial, hemos podido y podemos comparar con lo que ha ocurrido en otros países. En otros países, bueno, países del mismo continente donde estamos aquí instalados, es otra cosa. Están atrasados, las cosas se han hecho mal o no se han hecho. Fíjense ustedes lo que pasa con Ecuador, y lo digo con lástima, con pena, porque es un país, tengo mucha simpatía por Ecuador y por los ecuatorianos, pero siendo un país mucho más chico que Brasil, un país mucho más pequeño, con menos habitantes, etcétera, probablemente con menos gente que sale fuera del país a contactos internacionales de negocios que en Brasil. Tienen muchos más muertos que en Brasil. Hay un despelote. Y esto tiene que ver con la capacidad organizativa que tiene un país en el mundo privado y público. Y nosotros parece que tenemos, después de todo, algunas virtudes en ese campo. La primera vez que yo escuché hablar sobre que Chile tenía especiales virtudes organizativas fue, ya les voy a contar. Antes de eso, sin embargo, permítanme hacerme cargo de este bloque comercial que parte con Controller. A propósito de organización y eficiencia, Controller es una empresa que lo ayuda a optimizar enormemente su departamento de gestión, donde siempre se producen muchísimos problemas y errores. Ellos tienen asistencia, planificación, sistemas para ayudar a empresas pequeñas, medianas y grandes. Y cuando digo ellos, me refiero a los fundadores y organizadores de Controller, que son contadores auditores que trabajaron 20 años en empresas internacionales. 20 años. Y tienen el mejor software del mundo. Yo creo que, ya que las empresas van a tener que reorganizarse en muchos planos, why not? Este es el momento también de hacerlo en el plano administrativo. Y si usted está pensando en vender propiedades, su propiedad, Hey es el hombre. Hey no hace milagros, pero es más rápido que los demás. Eso se lo puedo garantizar, se lo doy firmado. Hey es el corredor más rápido de Chile, y la razón de eso es que trabaja los 7 días de la semana, los 365 días del año, y tiene métodos muy propios de él, muy especiales y muy distintos a los que son convencionales, para facilitar, acelerar la venta de un inmueble. Además, él sabe arrendar bien, sabe encontrarle un buen arrendatario, cosa importante hoy en día, sabe administrar arriendos y sabe tasar su propiedad antes que la ponga en venta, para que no meta las patas en ese aspecto tan importante en la venta de un producto, es poner el precio. Ahí se marca el territorio de una forma muy importante. Otro producto fundamental en estos días en que queremos mezclarnos lo menos posible con el resto de la gente, para no contagiarnos unos con otros, es notarioexpress.cl, que le permite a usted sacar un papel notarial, básicamente en su casa o en su oficina. Entra a notarioexpress.cl, pide el papel que necesita, el trámite que tiene que hacer notarial, llena los datos, paga ahí mismo, y después todo lo que falta es ir a la notaría, entrar, firmar y salir. 5, 10 minutos como máximo. Dicho sea de paso, las notarías es otro ejemplo de establecimientos privados que se pusieron las pilas y están tomando una serie de disposiciones para combatir el problema. Si aquí hasta los verduleros de la esquina, yo he visto que se han puesto las pilas también. Ya les voy a dar el primer ejemplo de que vi yo de esta capacidad que sale en los momentos difíciles en Chile, esta capacidad organizativa que uno se olvide que existe.
Uno incluso cree que nunca existió, pero afortunadamente uno está equivocado. Existe, existió y espero que siga existiendo. Otra empresa que también se puso las pilas hace rato en esta materia es Climo. Todo el personal que trabaja en instalaciones de los climatizadores andan poco menos que con esos trajes que usan los astronautas. Ni un problema con ellos. Instalan estos aparatos que climatizan su casa o su oficina en verano y en invierno para darle calor o para darle frío, sin ruido, con mínimo gasto energético y filtrando el aire. Miclimo.com, estimados amigos, no se olviden de eso. Miclimo.com. Y ahora vuelvo a mi historia. La primera vez que escuché esto, yo era cabro chico, y fue en 1962. Y que se convirtió en un refrán. Porque no queremos nada, queremos hacerlo todo. Esa fue la frase que usó Carlos Dittborn cuando propuso a Chile, en el comité, no me acuerdo, la FIFA, supongo, para que Chile organizara el Mundial de Fútbol de 1962. Porque no tenemos nada, queremos hacerlo todo. Y efectivamente no teníamos nada y lo hicimos todo. Y yo me acuerdo muy bien de ese Mundial porque asistí a eventos en el Estadio Sausalito de Viña del Mar. Vi las primeras transmisiones de televisión de fútbol que se hicieron precisamente en ese año. Y en medio de un marco, digamos, de austeridad, porque este era mucho más pobre que ahora este país, las cosas se hicieron súper bien, funcionó todo bien. No habían cosas espectaculares, el estilo de los países ricos, grandes despliegues pirotécnicos, no había gente, digamos, arrojándose de un avión en paracaídas para caer en medio de la cancha, no había ninguna de esas cosas a las cuales nos hemos acostumbrado viendo en la inauguración de otros mundiales de fútbol, ¿no es cierto? Espectaculares, vistosos, pero no se cometió ni un solo error y todo salió, pero perfecto, dentro de nuestra pobreza. Y la gente decía, pero ¿cómo se hizo? Bueno, parece ser que cuando se requiere, este país tiene un poquito más, y a veces esos márgenes son muy importantes, un poquito más de capacidades organizativas, de disciplinas que otros. Hay naciones, al contrario, que son sociedades que se caracterizan exactamente por lo contrario, e incluso se jactan de su estilo despelotado. Los argentinos, por ejemplo. Yo les tengo gran estimación. Mi hija vivió como 10 años en Buenos Aires. Y son muy buenos amigos, son gente estupenda, fantástica. Muy talentosa, muchos argentinos, gran sentido del humor. Pero desde el punto de vista organizativo son despelotados. Y ellos lo mismo lo dicen. Mira, son despelotados. Cuando se trata de organizarse colectivamente, son mucho menos eficientes. Mucho menos eficientes. Incluso cuando se meten en asuntos tan graves como una guerra, como fue el caso de las Islas Falkland, que ellos llaman las Malvinas. Hicieron las cosas a la viruli, y bueno, hubo no sé cuántos soldados argentinos murieron, pero fue un buen lote de soldados que pagaron con su vida el despelote, o sea, el decidir una guerra así como así, y todo al tuntún, desorganizado. El Estado argentino mismo es un despelote. Ellos equiparan un poco esas cosas con otras virtudes que tienen y que nosotros no tenemos. Pero cuando se trata de temas en que lo que interesa es la capacidad organizativa, la disciplina, el rigor, no estoy hablando de una disciplina germánica ni un rigor germánico, si es que todavía existen, pero un grado mayor de esas virtudes, nosotros solemos hacerlo bastante bien. Yo los invito a que ustedes lean en la prensa los detalles de todo lo que están haciendo todas las empresas privadas en los más distintos ámbitos. Y no hubo necesidad de que hubiera una orden general, que hubiera un mandato, un úcase gubernamental, sino que es como que brota en forma natural esta capacidad organizativa, hacer las cosas de otra manera, el empezar a hacer las cosas de otra manera. El Estado ha sido súper efectivo hasta el momento, a pesar de que hay algunos, no sé qué calificativo darles, que siguen intentando sacar provecho político de todo esto y siguen intentando culpabilizar al Estado, ya sea al Estado neoliberal, o por último al gobierno, o por último a Piñera dentro del gobierno, culpabilizarlo de que tal cosa no se hizo, que esto es insuficiente, que...
No les den pelota, estimados amigos. Simplemente lean cómo se hacen las cosas en otras partes. Simplemente lean o escuchen. A mí me llegó un audio de España, de una doctora, contando cosas que ustedes no lo pueden imaginar de despelote. De hecho, salió la noticia hace 3 días de unos militares que van a ver qué pasaba en unas casas de reposo, llamamos acá, donde hay gente vieja, ¿no es cierto?, que los parientes las han llevado ahí a vivir sus últimos años. Y el personal se había mandado cambiar, señoras y señores. Y los viejos estaban desatendidos. De hecho, habían algunos viejos que se habían muerto en sus camas y se estaban descomponiendo ahí. Eso no pasa en Chile. Créanme que eso no pasa en Chile. No podría pasar. Han pasado cosas tremendas. No me olvido en absoluto de esta organización que supuestamente era para cuidar a los niños. Hemos perdido, lamentablemente en algunos ámbitos nos hemos corrompido un grado importante, nos hemos despelotado en un grado importante. Hay gente muy penca que llega al poder, que llega a organizaciones por el carnet del partido, gente que solo sabe cantinflear, pero aún así, y a pesar de eso, tenemos reservas institucionales que nos permiten reaccionar bastante bien y mucho mejor que otros. Y si a pesar de eso, este país, el próximo mes, abril, mayo, el momento culminante, tenemos que vivir situaciones mucho peores, bueno, no va a ser porque no se tomaron medidas, sino porque simplemente la pandemia es lo que es nomás, pues. Y eso sería todo por ahora, estimados amigos. Nos estamos viendo, si Dios quiere, si la pandemia quiere, mañana.